Bien, hermanos, esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje que tiene que ver con un personaje que a veces se relaciona con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es como de esos personajes que uno dice, ¡pum!, personaje navideño, este personaje es navideño, pero honestamente este hombre de quien voy a compartirle unos minutos no es absolutamente navideño, pero tiene una relevancia muy especial previo al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana quiero compartir algunos pensamientos relacionados con Juan el Bautista, familiar directo por vía materna de nuestro Señor Jesucristo, hijo de Elizabeth y Zacarías. Nace bajo una serie de circunstancias muy particulares. Zacarías y Elizabeth eran muy mayores como para tener un hijo, pero un ángel, el ángel del Señor, le confirma a ellos que van a tener un hijo, y mire usted, no le van a poner Zacarías ni como ninguno de los parientes del papá, le ponen Juan, dice el ángel. Juan le van a poner. Y este personaje es muy conocido, es tremendamente potente, poderoso, es una personalidad muy particular, tiene una cantidad de detalles de la vida, corta vida, pero suficiente. A mí personalmente Zacarías me ha inspirado, Juan el Bautista me ha inspirado muchísimo. Y ya se es inspirado por Zacarías, capaz que le pedimos otro hijo al Señor, ¿verdad? Por ahí, pero Juan el Bautista, ¿sabe por qué? Porque vivió poquito, menos de 30 años vivió, y ya sabe la historia, fue decapitado por el capricho de una mujer, y es tremenda la manera en que él muere, decapitado con espada, que es diferente de un arma especial para decapitar. Y yo pensando en él, y la inspiración viene en este sentido. La vida no consiste al final en cuándo morimos o cómo morimos. La vida plena consiste en cómo vivimos lo que vivimos, sea mucho o sea poco tiempo. Entonces, para mí ese pensamiento basado en la vida de Juan el Bautista siempre me dio un sentido de urgencia, de hacer algunas cosas que yo no sé si mi vida va a ser breve. Bueno, a esta altura de mi vida ya nada es breve. Todos mis amigos están grandes y los demás son mucho menores que yo, así que ya diría que mi vida no ha sido breve, pero no sé cuándo va a terminar. Y este hombre tiene una serie de particularidades que comienzan totalmente a manifestarse desde el primer momento en que es revelado públicamente. En Lucas capítulo 1 versículo 66, no tiene que buscarlo, por favor, escúcheme, porque es una expresión tremenda, es tremenda. El versículo 66 de ese capítulo dice: todos los que oían, porque Zacarías ha hecho una expresión verbal profética acerca de él posteriormente, pero saben que hay cosas muy extrañas en todo esto. Pero al final, en el versículo 66 dice: todos los que oían las guardaban en su corazón, todas aquellas cosas, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y decían que la mano del Señor estaba con él. Yo quiero decirles a cada uno de ustedes esta mañana, y me lo he planteado personalmente, hay un preguntar sincero y franco que seguramente mi mamá y mi papá deben haberlo considerado. ¿Quién será este niño? ¿Quién será este niño? O a lo mejor usted, en el seno de su hogar, siempre surge esta frase. Los amigos, cuando llegan a conocer a los bebés, Fran, Stephanie, esto lo van a oír muchas veces: ¿qué va a ser de esta criatura? ¿Quién será este niño? El problema, o el asunto más bien, es que de repente nos pasamos la vida pensando qué o quién en realidad somos. En otras versiones y pasajes particulares de esta misma porción de la Biblia, la pregunta no aparece ¿quién será este niño?, sino ¿qué será de este niño? Y aquí estoy yo a mis 66 años, dándome cuenta con una vista atrás, como si fuera un trabajo de topografía, dándole vuelta de campana a mi aparato de medición, diciendo: de aquí para atrás yo puedo entender quién soy. Pero sigo pensando: ¿quién será esta persona? ¿Qué opinión tiene Dios acerca de esta persona? ¿Para qué esta persona? Y créanme, hermanos, reconocer la opinión de Dios para la vida es muy sanador para nuestro corazón.
Porque todos llevamos de repente marcas ahí en el alma, llevamos palabras que nos dijeron, cosas que vivimos, frustraciones que padecimos, que pensamos que nos definen. Pero yo esta mañana quiero hablar de la definición de Dios para este hombre en particular, para Juan el Bautista, porque al fin y al cabo, esa definición de Dios de tu vida es la que verdaderamente importa. Hay muchas opiniones. La gente estaba preguntando, ¿quién pues será este niño? Este niño es un poco extraño. El versículo 80 dice, el niño crecía y se fortalecía en el espíritu y estuvo en lugares desiertos. Es un niño raro. Tengo un hermano en Cristo aquí en la iglesia que el doctor siempre le dice que es un raro, ¿verdad? Es raro porque tiene manifestaciones milagrosas en su salud que no son normales. Pero pensando en mi propia vida, me doy cuenta justamente de esto. Yo sé que todos los demás escuchan cosas acerca de usted y de mí. Y sé que todas las demás personas tienen y deben tener alguna opinión acerca de la persona que somos. Pero esta mañana le quiero dibujar lo importante que es tener la opinión de Dios y que usted y yo nos podamos aferrar a esa opinión de Dios que mire, es general, es amplia, no es exclusiva, no exalta sobremanera, porque lo mismo que dice para Juan el Bautista, usted se va a dar cuenta que lo dice acerca de usted y acerca de mí. Juan el Bautista es marcado con esa pregunta: ¿cuál es la esencia de esta persona? Y sin duda alguna él irrumpe en este mundo bajo condiciones y sucesos muy particulares. Es una mezcla del tiempo cronológico de Dios y el tiempo especial de Dios. En la Biblia se usan dos palabras eventualmente. Una es cronos, el tiempo de Dios, de ahí viene cronómetro, de ahí viene la palabra para reloj y todo eso, calendario, todo eso, cronos. Pero hay otra palabra que es el de la plena voluntad manifestada. Ese es el kairos de Dios. En Juan el Bautista hay una mezcla tan perfecta de estas dos cosas que hace que el personaje sea así. Y hermanos, amigos, familia o usted que nos está siguiendo en línea, usted y yo también tenemos un cronos de Dios. Mi cronos se dice que es el 13 de mayo de 1959 a las 10:50 y tantos de la mañana. Ese es mi cronos, pero el kairos de Dios se establece también en ese momento. En ese momento, y al pasar los años, uno va descubriendo esa manifestación de la voluntad de Dios. Usted no está aquí hoy por casualidad. Dios tiene un propósito, tiene algo que revelar. Y igual que en el caso de Juan el Bautista, ese algo es súper oportuno y a veces puede ser muy breve también, como fue en el caso de él. Así que igual nosotros tenemos esa manifestación de cronos y kairos. Pero necesitamos una respuesta a la pregunta que hace la gente. La gente dice, ¿y quién es este niño? ¿Qué será de este niño? Cuando yo estaba pequeño y creo que preguntaban que qué iba a ser de mí, créame que había opiniones bastante divergentes de quién iba a ser yo en la vida. Muy divergentes, muy divergentes. Cuando alguno de nuestros hijos se portaba mal, yo le decía a Diana, estos niños no sé qué, no sé cuánto. Y yo le decía, Linda, si este niño, que no es ninguno de las tres niñas, ¿verdad? Si este niño, si yo me hubiera portado en mi niñez como él, un monumento me hubieran levantado. Así que ya se imaginará usted la divergencia. Mi abuela proféticamente un día dijo, porque yo vago, hermanos, me gustaba andar en la calle, pero es que no tiene idea cómo me gustaba andar por todos lados, para arriba y para abajo, ¿verdad? Creo que lo de explorar ciudades viene por ahí, Débora, por si lo has pensado. Pero cuando regresaba a la casa me decía mi abuela, ya llegó el ingeniero Calles, me decía, porque venía de aplanar calles según ella. Y mire pues, ingeniero al final de la vida también. Así que en esa divergencia de quién será, creo que a estas alturas de su vida no importa si tienes 15 o si usted tiene 80 años o más o menos, no importa. Es una pregunta que vale la pena hacer, pero vale la pena escuchar la respuesta que Dios le da. Y para esto sí vamos a ir al Evangelio de Mateo en el capítulo 11. Ha pasado varios años, han pasado para este momento, han pasado a lo mejor unos 30 años después del nacimiento de Juan el Bautista. Y en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo, que sí vamos a leer juntos,
que sí lo vamos a leer del versículo 1 al 15. La historia nos relata esto de una manera tan hermosa, porque ahora va a oír la opinión de Jesucristo acerca de esta persona. Mateo capítulo 11, versículos del 1 al 15. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle. Se refiere a Juan el Bautista. Le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Por favor, siéntense, hermanos, siéntense. Me encanta. Juan el Bautista está preso, él sabe lo que le espera, lo intuye. El sistema político religioso de la época, que esta manera de decirlo suena como muy de oposición al gobierno de la época, pero era así. El rey Herodes y el sistema religioso no estaban cómodos con la vida y la predicación de Juan el Bautista. Y en una fiesta, ustedes saben, piden su cabeza y lo matan, simple, antes de este momento. Cuando Jesús le dan la noticia de que él ha sido asesinado, Jesús simplemente se aparta para orar y estar a solas por un momento. Déjeme sugerir que el Señor Jesucristo le tiene un profundo afecto a su primo materno, Juan el Bautista. La historia pues relata esta no pequeñez, no detalle, esta declaración, esta opinión de Jesús acerca de un hombre tan peculiar. Se vestía con pelo de camello, comía langostas, pero langostas, insectos, usted ya sabe, leche de la que miel de la que encontraba más bien ahí en sus caminatas en el desierto. Ya una persona que se va al desierto no es como normal a los ojos de los demás. Predica y ve que están llegando soldados y les dice que son hipócritas, abusivos, que le roban a la gente, que ya está puesta el hacha al pie del tronco para darle y que deberían de prepararse para ese. Y predicaba un evangelio del reino tan poderoso. Este es el hombre de que un día le dicen que si es el Mesías y él dice: no, yo no soy el Mesías, ni siquiera soy digno de desatar la sandalia de su pie, no soy digno de nada de eso. Cuando ve venir a Jesús y Jesús viene para bautizarse, mire qué cosa más especial. Jesús mismo tomando la decisión de bautizarse. Por eso, Linda, al escuchar que Milton una semana después de creer en Jesús, ¡pum!, se bautiza. Tú igual en poco tiempo después de creer se bautiza. Jesús, antes de comenzar su ministerio de predicación, le pide a Juan que lo bautice. Juan dice: no, Señor, tú bautízame a mí. No, Juan, hacelo. Es necesario que esto suceda así, porque quería dejarnos un modelo de imitable. Así que este es Juan el Bautista, está preso y manda a preguntar: ¿es él el Mesías o sigo esperando? Porque si tenía que seguir esperando, más vida tenía que tener. Pero si le dicen este es el Mesías, ahí la vida cobra otro valor. Y le voy a sugerir esto:
Cuando uno viene a los pies de Jesucristo y reconoce que Él es el único Señor, el único Salvador, el Mesías prometido, y uno sabe que Él es la verdad, la vida y es el camino, todo el resto de la vida cambia. Porque ya la muerte no tiene el mismo efecto sobre mí, ya no le temo a la muerte. Porque ya sé que mi deuda con Dios de pecado ya está perdonada, está limpiada, no gratuitamente, por el precio de la sangre de Jesucristo. Que no es un asunto para nada de religión, que es un asunto de relación personal con Jesús y solamente con Jesús. No hay nadie más que pueda redimir o limpiar, comprar, lavar al ser humano y dejarlo en libertad. Así que la vida cambia cuando a Juan el Bautista le dicen: los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, muertos son resucitados, los leprosos son limpiados, y a los pobres es anunciado el reino o el evangelio. Él dice: puedo morir en cualquier momento. Como pudo haber muerto en cualquier momento Diana después del 3 de diciembre de 1975. Igual, esta es la profundidad de la reacción no solo de Juan el Bautista, sino también del Señor Jesucristo. Y Jesús, en ese pasaje de Mateo capítulo 11, hace algunas declaraciones. Las primeras que hace es lo que no es Juan el Bautista. Dice claramente en el versículo 7 y 8: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? Porque la gente lo seguía. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Una caña, ahí en el desierto, un montón de cañas flacas de esas, ¿verdad? Con un poquito de hojas largas ahí en la punta, que el viento las hace para un lado y para otro, las botas se pudren, se terminan inestables. ¿Qué salieron a ver? ¿Eso salieron a ver? Dice: no es absolutamente eso. ¿Qué salisteis a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O un hombre cubierto de vestiduras especiales? Y dice: miren, esto es importante que lo entiendan. No es una persona débil, no es una caña que el viento hace de acá para allá. Y además de eso, tampoco es un prepotente, agrandado y que está lejos de la realidad del pueblo, con suntuosidad y unas delicadezas de príncipe. No era eso. Y me encanta porque no solo define cómo reacciona o cómo se viste, es que está definiendo el perfil de una persona. Dice: es una persona valiosa. Una caña más del desierto es nada, hermanos, no vale nada. Él dice: no es eso. Este hombre es valiosísimo, es fuerte, es poderoso. Él podría salir de esta situación si tan solo lo pidiera al Padre, igual que Jesús. Si lo hubiera hecho, el Padre lo libra. Dice: no salieron a ver a cualquier persona al campo. No salieron a ver a un majestuoso de esos que llaman la atención y que los reflectores, las luces y toda la publicidad está alrededor de ellos, presente en redes sociales. En aquella época no había, pero la red social más poderosa era de boca en boca, y no era cómo llegaba vestido, se vestía de piel de camello, hermanos. Tremendo. Dice: salieron a ver a una persona que es mucho más que eso, pero no solamente en el sentido negativo, porque Jesús establece los términos correctos para describir a una persona como Él. Y entonces comienza a decir lo que sí es, versículos 9 y 10. El versículo 9 dice de la siguiente manera: pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Y Él mismo dice: sí, y os digo, mucho más que profeta. Porque he aquí, este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Isaías capítulo 40. Así que de una vez les dice: más que profeta. Yo sé que la mayoría de nosotros decimos: yo no soy profeta ni hijo de profeta. Pero créanme, hermanos, sí lo somos. Sí lo somos. De Juan el Bautista dice: es mucho más que un profeta. Estaba tratando de pensar cuál es esa diferencia. ¿Por qué? Porque es mucho más que Isaías o que Jeremías. ¿Cuál es la razón de esto? Y es simple, hermanos, es simplemente esto: Él es
el hombre que Dios escogió y apartó para que preparara el camino de Jesús antes de que Jesús comenzara su ministerio. Él es el que está anticipándole a todo el pueblo la llegada del famoso Mesías que por siglos habían esperado que llegara. Él es el que está diciendo claramente: yo no soy, es otro el que viene después de mí, es delante de mí, porque ese es el Hijo de Dios. Esto es lo que este profeta proclamaba. Quizá es un asunto de tiempo. Los otros profetas veían algo que iba a pasar en el futuro. Este profeta está diciendo: ya está aquí y yo le estoy preparando el camino. O sea, hay una diferencia. No es un hombre muy diferente del ministerio de Jeremías, que nadie le hacía caso, o de Elías, que todos le hacían caso, ¿verdad? Es un hombre tan especial por el simple hecho de que anticipa el inmediato movimiento del Mesías. Y por favor, trate de recordar esta frase porque la voy a usar más adelante. El inmediato movimiento del Mesías, que era aparecer públicamente haciendo su ministerio. Por eso, cuando va a ser bautizado Jesús, Juan el Bautista dice claramente acerca de él: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que eso le da esta particularidad. Es el que anuncia el movimiento inmediato posterior del Mesías en corto plazo. En corto plazo. Por favor, trate de recordar esto más adelante. Él no solamente es más que profeta. Pues sí está ahí, es que no lo tengo aquí, ¿verdad? Pero sí está ahí. No es solo que es más que profeta, es que es elegido como un mensajero especial. Es elegido en los cielos, hermanos. Él nace de una pareja que naturalmente no podría haber tenido hijos. El pasado miércoles, el hermano José Sigüenza, que por cierto está fuera del país, un saludo, José, hasta Lima, yo sé que estás allí. Él predicaba y decía: todas las posibilidades estaban en contra de que este hombre naciera. Todas. Hay una elección especial manifestada, una declaración de Dios diciendo: este es el que prepara el camino del Señor para su siguiente movimiento. Hay una participación divina en la elección de este personaje, y además en la siguiente lámina es un ser humano extraordinario. Se sale de toda forma de normalidad. Les aseguro, dijo Jesús, que entre los mortales no hay otro como él. Y claro, hermano, un hombre de ahí por los 30 años, no tiene esposa, no tiene hijos, no tiene herencia, se viste raro, come raro, predica fuerte. Es un ser humano más allá de la normalidad, del estándar. No es que era anormal, es que iba más allá del estándar. Predicó con claridad, con valentía, no cedió sus principios y convicciones, nunca se rebajó. ¿Sabe por qué lo matan? Porque le dice al rey que es incorrecto que él tenga la mujer de su hermano. Se lo dice así en su cara: esto que estás haciendo es incorrecto. A veces pienso que la iglesia del Señor Jesucristo perdemos la valentía de señalar lo incorrecto y de señalar la injusticia. Pues el evangelio predicado por Juan el Bautista era una permanente voz que se levantaba en el desierto anticipando y diciendo: estos reyes que están acá no son más que modelos ínfimos de lo que debería ser un verdadero rey. Así era él de extraordinario. Si quieren aceptar mi palabra, dice Jesús acerca de Elías, si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. Juan es el Elías que había de venir. Y el que tenga oídos para oír, oiga. Me encanta esto. Así termino esta parte donde se establecen los términos correctos para describir a una persona muy especial. Y mire, note que es Juan el Bautista. Y uno puede pensar: ay, hermano, pero yo, ¿cómo? ¿Verdad? Si yo jamás me comería una langosta. Fuimos a México y llevamos a Hans, mi yerno, para ver un asunto de negocios por allá hace algunos meses. Y a ver, los mexicanos son lindísimos, ¿verdad? Un saludo, Juan Carlos Villasana, que frecuentemente nos ves ahí en Ciudad de México. Vamos a comer. ¿Y qué quieren comer? Comida típica. Bueno, pues ahí vienen los escamoles, ¿verdad? Que son los huevos de la hormiga del maguey, de un animalito que está en los nidos.
hermanos, es una delicia. Ahí después platicamos. ¿Y qué más hay? Pues hay chinicuiles. ¿Y esos cuáles son? Pues son los gusanos del nopal. Son unos gusanos así como de este tamaño, que por fuera están tostaditos, pero por dentro sueltan una como nata, leche, y cuando uno los muerde, como decían en El Rey León, está ligoso pero está sabroso. Así. Y tuvimos que comer de eso, y después que Diana se le ocurre que quería, usted sabe que de las mazorcas de maíz se le pega un hongo, en la punta de la mazorca se pega un hongo negro. ¿Cómo se llama, Dani? Se te olvidó, a mí también, ¿verdad? Pero es delicioso, pero usted lo agarra como que es petróleo el que está comiendo. Como que es petróleo, ¿verdad? Y uno dice, hermano, para empezar por ahí, no me compare con Juan el Bautista, porque yo a esos asuntos no les entro. ¿Va a creer? Hay personas que no se comen las patas de pollo o los pescuezos. Sí, soy raro, brother, soy raro. Si me quiere agradar un día, haga patas de pollo, pero quítele las uñas primero, ¿verdad? Y me lo sirve con pescuezos, cabezas y mollejas y hígado de pollo. Yo voy a ser muy feliz, pero muy feliz. Pero la mayoría, no, Priscila, no, esto no va, no mangiare, ¿verdad? Esto no le entra para nada. Dice, yo no puedo ser igual que Juan el Bautista, porque esas cosas raras, vestirme de pelo de camello, no, hermano, mínimo del shopping, ¿verdad? Pero pelo de camello tampoco, ¿verdad? Y además de eso, meterme en problemas por andar anunciando al Mesías, no, hermano, yo, si de un personaje estoy lejos, es de Juan el Bautista. Hermanos, créame que no. Somos más cercanos a Juan el Bautista de lo que creemos o de lo que quisiéramos. Usted, hermano, y yo somos esa persona especial que Cristo describe de una manera que, mire usted, como a Cristo no se le iba ninguna cosa en vano, todo era a propósito. Por eso en el versículo 11 dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y viene el bendito pero, y aquí sí, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Así que ese más pequeño en el reino de los cielos podría incluirnos a todos los que estamos en el reino de los cielos, porque usted y yo hemos llamado a ser personas muy humildes en este reino maravilloso. Así que si Juan el Bautista era el top de todos los profetas, el más pequeño del reino de los cielos puede ser mayor que él. Vaya lección para la vida. Porque eventualmente nos pasamos luchando para alcanzar un perfil alto, y el Señor dice, solo les pido un perfil de siervos que se consideren muy pequeños, porque el más pequeño de ustedes es mayor que Juan el Bautista. Esto me revienta la cabeza, hermano. Por eso me atrevo a darle la opinión de Jesucristo, ya no acerca de Juan, sino la opinión de Jesucristo acerca de nosotros. Son características que compartimos con un personaje tan especial como él. Y ahora sí, yo le voy a pedir que usemos la Biblia, ¿verdad? Y váyase por allá por Primera de Pedro para ir avanzando, y yo le digo que vamos a estar leyendo. Mire cómo son las cosas de similares a Juan el Bautista, para que usted no se sienta obligado a rayar por debajo de esa personalidad. Miren lo primero que quiero compartirle muy rápido esta mañana. Para empezar, dice claramente la palabra inspirada de Dios por medio del Espíritu Santo, y lo escribe Pedro, que oyó la declaración completa acerca de Juan el Bautista. La primera carta de Pedro, el apóstol, en el capítulo 1, versículos 2 y 3, hablándole a quien le escribe la carta, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos. Hermanos, elegidos es la primera cosa que dice, en el capítulo
2, pero en el versículo 9 dice de la siguiente manera: mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué le parece si Juan el Bautista fue escogido en el reino de Dios en los cielos? Fue planeado, pensado, hecho un propósito viviente de Dios para la tierra. Pedro dice exactamente lo mismo acerca de todos aquellos que venimos a los pies de Jesucristo y creemos en Él para ser redimidos, lavados por la sangre de Él, perdonados los pecados, hechos a imagen y semejanza de Él, siendo nuevas criaturas, como dice Pablo en 2 a los Corintios. Así que el tema de si usted es elegido por Dios o no es elegido, hermanos amados, usted lo es. Eso significa que usted tiene un valor increíble y no hemos llegado al máximo valor. Pero usted es un elegido de Dios. Usted no es un accidente. Usted no es un inesperado en la vida. No. Usted es un elegido por Dios. Vino a los pies de Jesucristo porque Dios lo apartó en su preconocimiento. Lo apartó desde antes de todo y dijo: a este lo quiero dentro de mi reino. De alguna manera yo podría decir, no tenía escapatoria, iba a venir tarde o temprano a los pies de Jesucristo, de alguna manera. Pero eso a mí me da una percepción de la declaración del Señor acerca de quién soy. Yo soy el último embarazo de mi mamá. Casi se muere mi mamá. Casi se muere por este parto, ¿verdad? Yo creo que ella sintió que estaba dando a luz a un Demogorgon, ¿verdad? O algo así. Si no sabe qué es un Demogorgon, vaya a verse Stranger Things, ¿verdad? Porque fue terrible. Que no me entregaron en sus brazos hasta 2 meses después de nacido, que me dejaron en el hospital ingresar. Esta es la historia que yo he oído, que me iba a morir, que estaba verde. Y yo le he preguntado al Chusito, ¿verdad? Chusito, ¿por qué nací verde? Pero este Chusito, como no puedo hablar en serio con él, me dijo: porque quizás es hijo de marcianos, ¿verdad? ¿Y cómo sabe él que los marcianos son verdes? A lo mejor de Hulk, pero obviamente no, ¿verdad? La cosa es que nací así, no me entregaron, le avisaban a mi mamá que me iba a morir, ¿No sabe qué? Era elegido, hermanos. Era elegido para la gloria de Dios. De verdad era elegido, hermano. Usted tiene su historia. Su papá y su mamá se conocieron de alguna manera. ¿Qué hicieron después? ¿Cómo llegaron a ese punto? No es el tema. El tema es que si Dios no lo hubiera querido a usted en este planeta, usted no hubiera sido engendrado. Y no es un error, no es un embarazo no esperado. Es que Dios podía haberlo terminado en el vientre de su madre. Podría no haber permitido que lo tuviera. Cualquier cosa puede pensar, pero aquí está. Y dice Pedro, no solamente elegido para existir como persona, es que es elegido. Y dice claramente la palabra elegido en santificación para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Si usted todavía tiene vida hasta hoy, usted tiene la oportunidad y la opción de ser rociado con la sangre de Jesucristo. No con doctrinas, no con pensamientos, no con dogmas. La sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Elegidos. Así que ya empatamos por lo menos una de 3 que dije de Juan el Bautista. La segunda cosa que se dice claramente es que somos poseedores de promesas increíbles. Juan el Bautista tenía promesas. La promesa de él era: naced de manera especial. Hasta sordos, sordo, ciego, mudo, ni sordo ni ciego, mudo, ¿verdad? Es que la Shakira me confunde, ¿verdad? Pero mudo se quedó su papá cuando le dijeron: le vas a poner Juan. Y dice: ¿cómo Juan? ¿Quién es Juan? O sea, me imagino que pensó: ¿y qué Juan? ¿Por qué le va a poner Juan a mí? Zacarías se va a llamar, o como mi papá, que a saber cómo se llamaba. Dice: Juan. Y toda la gente: mira, no le pusieron Zacarías, Juan le pusieron. Vas a querer saber cuál Juan. Y debe haber habido un montonazo de Juanes en aquella época. A saber, hay tantos detalles en la vida, pero hay una cosa importante. El Señor había garantizado por declaración directa a sus padres que ese niño era especial, y había promesas para ese niño. Había promesas. Él sabía que Isaías capítulo 40 se iba a cumplir en él, que el Mesías era el top de su vida, que una vez que el Mesías estuviera ahí, su propósito, su vida había terminado en la tierra, y de ahí en adelante las promesas de Dios. Mire lo que dice Primera de Pedro acerca de nosotros, capítulo 1, versículo 3.
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que no se aja, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así que, hermanos, igual que Juan el Bautista, que se había cumplido su propósito, mismas promesas para él, mismísimas promesas. Te está guardada una herencia eterna. Te está guardada una herencia eterna, hermanos amados. La Biblia nos enseña que para nosotros hay herencia eterna celestial. Para empezar, el Señor Jesucristo dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Para seguir, Él dijo también que algún día Él iba a volver por su iglesia para levantarla con Él y estar así con Él permanentemente. Juan capítulo 14 nos promete un lugar celestial difícil de comprender, pero prometido por Jesús, que no miente. Él promete estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Y Él dice: del mundo, pero hasta el fin de mi vida Él está conmigo, y de ahí en adelante yo estoy con Él, lo cual es una maravilla. Él dice que si estamos en Él, vamos a descansar y vamos a tener un yugo diferente. Dice que Él nos va a fortalecer y nos da su Espíritu Santo, promesa para que su Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos dé dones y talentos, habilidades, cualidades y un poder espiritual especial. Las mismas promesas de Juan el Bautista. La predicación de Juan el Bautista era directa, pero el poder de la predicación venía de la presencia del Espíritu Santo, que es una promesa, porque dice que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, hermano. ¿Nos parecemos a Juan el Bautista, sí o no? Claro que sí. Elegidos, llenos de promesas. Y lo tercero, somos profetas, mensajeros de Jesucristo. Y si somos lo suficientemente pequeños a nuestros propios ojos, dijo Jesús que seríamos incluso mayores que Él. Pero primera de Juan capítulo 2 versículo 9, terminando de leer esta parte, dice la Biblia de la siguiente manera: ustedes son linaje escogido, mire esto, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todo eso somos nosotros, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, hermanos, somos profetas. Niñas son profetizas. Somos llamados a anunciar. Difícil. Tenemos que luchar contra el sistema, igual que Juan el Bautista luchó contra el sistema. Tenemos que declarar la justicia de Dios por encima de la justicia de los seres humanos. Definitivamente sí. No desde la comodidad de cómo me siento yo, sino de cuán justo es lo que hace que yo me sienta cómodo. Porque si lo que hace que yo me sienta cómodo tiene injusticia, hay que denunciarlo. Anuncio al único Cordero de Dios, Jesucristo. No anuncio a la iglesia de Jesucristo. No anuncio ni siquiera las maravillas de las obras de Él en mi vida. Anuncio a Jesucristo como único Señor y Salvador, cuya sangre, anuncio esto también, es potente para lavarnos y limpiarnos de todo pecado. Anuncio la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La anuncio porque Él al tercer día, según las Escrituras, resucitó y subió a la diestra del Padre. Anuncio como profeta su pronta venida. Y yo, en ese sentido, y usted también, nos volvemos como Juan el Bautista. Hermanos, nosotros podemos anunciar perfectamente el inmediato paso posterior del Mesías. Él anunció el inmediato paso de venir, morir en la cruz, resucitar y perdonar pecados y vida eterna. Usted y yo somos profetas de otro paso inmediato. Esto es lo que quería que recordara del principio. Anuncio que el Señor Jesucristo viene y viene pronto, hermanos. Ese es el tema. Soy profeta, hermanos. Somos profetas como Juan el Bautista. Créame, no hay ninguna diferencia entre él y usted, que hemos sido elegidos para ser lavados con la sangre del Cordero. Mire, por más que uno resista esa elección, no se puede, hermanos.
Alguna vez le he contado detalles de mi conversión a Cristo. Yo tenía 18 años cuando mis amigos se comenzaron a convertir al Señor. Mis amigos en diciembre del año 77 vinieron a los pies de Jesús, compañeros de universidad. La mayoría de ellos pastores y líderes formados en Iglesia Bautista Miramonte y ahora por todos lados del mundo, y algunos de ellos en la presencia del Señor. Me hablaban de Jesús como no tiene idea. Estábamos en la universidad y pues yo mucho pensamiento jesuítico en la universidad, pero también viviendo en un barrio bravo de la capital, la zona del mercado La Tiendona, tenía, digamos que, mis mañas. Y cada vez que me hablaban de Jesús, yo intentaba portarme peor de lo que me portaba hasta ese momento. En esos 2 años hice algunas cosas que no había hecho en los años anteriores. Y es que en esos barrios los 15 años equivalen como a 25, hermanos, más o menos. Pero cada vez que me hablaban de Jesús, mi reacción era no, no, no. Y me empezaba a portar mal. Es más, me abocaba más a mi religión, porque tenía mi religión en particular. Pasen, chicos lindos, pasen por favor, pasen. Me abocaba a mi religión en particular, hasta que un día el Señor toca mi corazón y no puedo escaparme más, no puedo escaparme más. Qué lindos. ¿Sabe para qué vienen? Para estar con nosotros en la mesa del Señor. Bien hecho, Evi, bien hecho. Así que por más que uno huya y diga, no, que la religión de mis padres, no, que yo me voy a volver perverso. O sea, ya le he contado, me fui a Costa Rica y en Costa Rica digamos que me descarrié de lo descarriado que andaba. Pero ¿sabe cómo se llamaba mi vecina? Belén. Me fui cerquita de Belén y adivine qué hacía mi vecina. Era cristiana de la Iglesia Bautista de Desamparados, San José, Costa Rica. No pasó un fin de semana que no me invitara a ir a la iglesia con ella. Ya era enero de 1978, cuando yo regreso de allá, yo vengo desesperado por entregarme a Jesucristo para decirle, Señor, perdóname, te confieso todos mis pecados y por favor, sé el Señor de mi vida, cámbiame, transformame, haz de mí como tú querrás. Y no recibí a Jesucristo en una iglesia como esta o linda por ahí, no, recibí a Jesucristo en un lugar que se llamaba el Aposento Alto, en el Mercado Central de San Salvador, donde se proyectaban películas para la gente que vendía cosas por ahí y se llenaba de borrachos, una que otra prostituta y yo y otro montón de gente, y no era ni una cosa ni lo otro, ¿verdad? Pero yo ahí estaba. Me convertí viendo una película muy particular y ahí me di cuenta que por más que yo había querido escapar y huir y poner distancia, no se puede, porque el Señor me había elegido, me había apartado. Y además de eso, no solo eso, sino que también me dio promesas y me dio la vocación, no el mandato, la vocación de ser profeta de Él. Les anuncio proféticamente, Jesucristo viene y viene pronto, hermanos. Y eso lo puede hacer cualquiera de ustedes en cualquier momento que el Señor le permita. Terminemos esto, nada más y a manera de conclusión. Hermanos, tenemos una identidad de alto nivel. No le permita ni al mundo, ni a Satanás, ni a la historia familiar o tradición que le diga que usted es menos de lo que Cristo piensa que usted es. Usted es un elegido. Usted no solamente es un elegido, es que además de eso, usted es poseedor de promesas. Su vida no está siendo en vano y tiene sentido y propósito. Y número 3, usted y yo somos profetas y profetizas. Dígame usted si eso no le da total sentido a la vida y valoración de la vida. ¿Qué le hayan dicho los demás? A estas alturas no importa. A partir de hoy importa lo que Cristo piensa de usted. No estamos obligados a conciliar o ceder ante el mundo y sus deseos y su manera de ser. Las convicciones están por delante de todo eso. Y a veces es doloroso decir no a algo. Sería más cómodo decir sí a algo. Pero Juan el Bautista nos enseña que no se puede negociar con el sistema. La palabra de Cristo no se puede negociar con el sistema. Y en tercer y último lugar, a manera de conclusión, todos tenemos la misma brevedad de vida que Juan. Por lo tanto, hay que anunciar al Mesías
y su próximo y más inmediato movimiento, que es su retorno. Padre Santo, gracias. Aquí estamos, Señor, delante de ti, tratando de entender tu opinión acerca de nosotros. Quizás nos han herido, nos han minimizado, nos han visto como caña del desierto. Quizás nos han visto raros, extraños. ¿Cómo es esto de ser tan inteligente, profesional, brillante y a la vez ser discípulo de Jesús? Todas esas opiniones, Señor, tú las cambiaste y te agradecemos. Si usted nos está siguiendo en línea, esta es la opinión que tiene Cristo acerca de usted. Si usted está oyendo este mensaje en cualquier parte del mundo, que sepa que Dios le eligió para ser lavado por la sangre de Cristo. No tenga duda de esto. Si lo está oyendo, usted lo es. Usted lo es. Y no hace falta más que usted responda al Señor Jesucristo diciéndole: heme aquí, Señor. Perdóname, límpiame, lávame. Si usted está en esta sala y quizás nunca había escuchado con claridad el Evangelio, usted también es elegido o elegida por Dios para que la sangre de su Hijo le lave, le limpie y usted se vuelva un discípulo o una discípula de Jesús, como Diana ha compartido antes. Y esta es la oportunidad. En ambos casos, en línea, si usted está en línea y quiere orar recibiendo a Jesús, yo le voy a dirigir en un par de minutos. Si usted está acá y quiere entregar su vida a Jesucristo, no a esta iglesia, a Jesucristo, ahí donde está, ponga su mano bien en alto, bien en alto, si está para recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Hay alguien esta mañana que dice: yo me entrego a Jesús, yo me entrego a Jesús. Pues ahí atrás, mire qué lindo, sobrina de Agneri. Puede ponerse de pie, quiero orar con usted. Ahí nomás, Edgardo, Carolina. Ay, qué cosa más hermosa. Hija, tu vida ha cobrado el valor que Cristo tenía para eso. Caballero, Dios le bendiga a usted también. Wow, qué bárbaro, nos hemos estado saludando en estas semanas. ¿Quieren venir aquí? Oro con ustedes y después celebramos la mesa del Señor. Venga, habrá alguien más que dice: hermano, yo voy, pastor, yo voy. Yo quiero responder a esa anticipación de Cristo para mi vida. Wow, qué cosas. Wow. Dios te bendiga, querido. Wow. ¿Por qué no nos ponemos de pie y bendecimos a nuestros hermanos? Esto es algo. Yo le tengo que pedir al Señor porque no preví esto. Amado Señor, aquí estamos, Señor. Personas viniendo a tus pies. Señor, muchísimas gracias por lo que has hecho en sus vidas. Hoy nacen de nuevo. Hoy es su día. Hoy es el día que apartaste para ellos. Y a partir de hoy, Señor, ellos están en tu reino, en tu familia. Has limpiado todos sus pecados. Has puesto tu Espíritu Santo en ellos, Señor. Los has guardado para tu siguiente paso inmediato, que es tu retorno. Límpiales, lávales, Señor. Llénales de tal forma que tengan una vida plena, gozosa, completa, Señor. Y que entiendan que a partir de hoy son profetas de tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por la vida de ellos. Dales la seguridad de que no es por filosofía, por pensamiento humano, por religión, sino por los méritos propios de Jesucristo en la cruz del Calvario, que ellos ahora son recibidos como hijos al ser lavados por la sangre de Cristo. Señor, aquí estamos como iglesia, anticipándonos al otro año, Señor. Permítenos vernos de otro modo, Señor. Permítenos entender lo que tienes para nuestras vidas. Gracias, Señor. Te bendecimos y entregamos todo este fruto en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén.